comentarios. En este mes de marzo quise por fin hacer mi plática de la Casa de Brujas, las primeras feministas de la historia. Me parece un tema muy importante porque hay mucho desconocimiento. Como bien dijo Sam, me he dedicado gran parte de mi vida profesional a estudiar la historia de todas las personas, desde lo que es algo cuestionable como las brujas, así como las civilizaciones, las épocas de todo lo que hemos vivido, porque hay mucho desconocimiento, repito, y también me gustaría que este mes de marzo a esas mujeres que no se les reconoció por su seudónimo de brujas, podamos hoy en día reconocerlas y también admirar su conocimiento y todo lo que nos han dejado. A todas las mujeres nos han dicho brujas. A mí me han dicho, en la universidad me dijeron así, de una manera para ofenderme, obviamente. Afortunadamente yo conocí el significado de la palabra bruja, pero me pongo a pensar en niñas, en jóvenes, que no lo conocen, y es un adjetivo calificativo que para las mujeres es muy común que nos lo digan. Se lo dicen a las suegras, a las maestras, a las madres, a todas nos dicen de esa forma, pero no conocemos el significado de eso. Estoy en un grupo de mujeres que conocen de magia, que conocen de todo este tema, y más de 200 mujeres en diferentes contextos han recibido esta palabra en una connotación negativa. Es por eso que les quiero compartir el significado de la palabra bruja. Ser una bruja es ser una mujer sabia. Esta palabra es polifacética, lo dice María Laura, escritora, filósofa, historiadora, que ella se ha impregnado más en ese tema de las brujas y nos dice que ese significado es polifacético, pero su raíz es de mujer sabia. Antes en Galicia teníamos a las meigas, que eran las mujeres herbolarias, que gracias a ellas podían curar enfermedades, podían curar también dolencias de las personas, y por eso perduraban las aldeas, por sus mujeres sabias, por sus brujas. En inglés tenemos este significado similar, que es wise woman, que significa mujer sabia. Así que cuando les vuelvan a decir de esta forma, les están diciendo mujeres sabias, porque ahí provenimos todas, de ser unas mujeres sabias. De manera generacional es más fácil que nosotros se nos den los poderes curativos con la herbolaria, también el saber todo lo que es medicina tiende más a las mujeres por la raíz que tenemos de esas mujeres sabias que a lo largo de la humanidad han luchado por mantener aldeas y por mantener pueblos unidos al compartir su conocimiento. Bueno, esta ya nos presentaron, muy bien. La descripción de la bruja en la antigüedad. Las brujas siempre las hemos visto en los cuentos, mujeres viejas, verdes, con lunares, con el cabello grisáceo, esponjado, pero realmente no eran así las brujas. La esperanza de vida en la Edad Media era hasta los 40 años, entonces una persona que tenía 35 años era una persona vieja, y si se dedicaba a la herbolaria, si tenía una vida independiente, era una bruja. Por eso teníamos el estereotipo de que las brujas son viejas, cuando en realidad no. Por eso me gustaría compartirles que las brujas son de todo tipo. Hay mujeres muy hermosas, hay mujeres ancianas, hay doncellas, hay madres. Las brujas no tienen un estereotipo. Los cuentos y la cultura popular nos hicieron darnos cuenta de esto, pero no. En realidad tenemos muchas personas que tienen los conocimientos necesarios para ser llamadas brujas. Inclusive en la actualidad hay mujeres que sí se llaman porque son estudiosas, porque son científicas, pero no, las brujas no son viejas, no son verdes, no tienen un aspecto feo. El aspecto sí se los dio la cultura popular, pero hoy en día nos damos cuenta de que realmente son mujeres hermosas que hicieron mucho por la humanidad. Un dato interesante de quién se le consideraba bruja en la Edad Media. Tenemos a las mujeres que estuvieran relacionadas con la ciencia. No asistir a la iglesia era considerado malo y así se denominaban bruja. Nodrizas, expertas en sexualidad, mujeres que llevaban una vida independiente y rebeldes al sistema. Mujeres que llevaban una vida independiente, es decir, que se iban a los bosques, a los pueblos, a hacer sus propios sustentos para vivir. No buscaban casarse, sino que ellas podían sostener una vida independiente, y eso era considerado brujas. Las nodrizas, las parteras, las perfumistas, las alquimistas, todas ellas eran consideradas brujas, y claro está, ahorita lo vamos a ver, que la Inquisición iba tras ellas. Las mujeres que estuvieran relacionadas con la ciencia, estamos hablando de la herbolaria porque son tiempos antiguos. Todas las personas que están tomando un té de manzanilla para quitarse el dolor de estómago eran consideradas brujas, y claro está, cuando hablemos de la casa de brujas es por eso que venían por ellas, por saber de infusiones, por saber de medicina alternativa para curar estos dolores. Eso era su seudónimo, ser una bruja.
Vamos a empezar a hablar de las brujas de Sagaramurdi. Estas brujas son las primeras que conocemos. Regularmente en América conocemos las brujas de Salem, que desafortunadamente las conocemos de forma errónea, que también les voy a quitar ese estereotipo, porque eran mujeres que no tenían nada que ver y que ese lugar solamente fue presa de la histeria colectiva. Pero vamos a iniciar con las de Sagaramurdi. En 1608, el rey francés Enrique IV se embarcó en una cruzada personal para eliminar de sus tierras todo lo que fuera llamado brujería. Hay que saber que hay dos términos, que es la herejía y la brujería. La herejía era ir en contra de lo que las autoridades eclesiásticas decían y por eso se embarcaban en rebeliones. Y la brujería, bueno, era ser herbolaria, ser alquimistas, ser juristas. Cuando se juntan estos dos conceptos es cuando empezamos con la cacería de brujas y justo se iban a llevar al tribunal a todas las personas que les mencioné en una diapositiva anterior, que tuvieran todas esas características, pero más orientado al conocimiento alternativo o herbolario. Esta situación hizo que muchas mujeres se fueran de Logroño a buscar la manera de proteger su conocimiento, porque no había un registro como tal. Y ahí es cuando empieza realmente la cacería de brujas en este lugar, que fue un acontecimiento histórico que pocos conocen, pero muchas mujeres tuvieron que huir de su lugar, tuvieron que dejar hijos, esposos, hermanos, padres, para poder salvaguardar este conocimiento y poder subsistir. Empezamos con la persecución. Una mujer, que es María de Curatella, llega a una parroquia y dice que es cierto que en Logroño todas son brujas porque han hecho experimentos con plantas, porque conocen de la sexualidad, porque han apoyado partos. Entonces es cuando ya esta confesión hace que la Inquisición voltee a ver este lugar y empieza la cacería, empieza a llegar la Inquisición a realmente ser este tribunal para buscar a estas mujeres científicas y herbolarias que, como les digo, tuvieron que huir, pero no les daba el sustento para huir tanto, así que tenían que regresar y ahí es cuando ya la Inquisición está en ese lugar esperando que regresen para llevarlas a un juicio. Este subtema le puse justicia y piedad. Muchos hombres, porque no voy a decir que no apoyaron también a sus mujeres, iban a pedir justicia y piedad a la Inquisición, porque realmente no hacían nada malo. Les mencionaba que no tenían prácticas diferentes, simplemente tenían conocimientos que les ayudaban a que sus habitantes pudieran subsistir. Y el 9 de febrero de 1609, la Inquisición ya había mandado a varios de sus hombres a empezar esta cruzada en la cacería de brujas. Las personas que fueron a pedir justicia y piedad no tuvieron éxito y empezó realmente a ver qué mujeres tenían conocimientos, no nada más las que se habían ido, sino las que se habían quedado y empezaron a hacer una vida normal para que no fueran apresadas, también eran llevadas a la Inquisición para ser enjuiciadas. Y el desenlace de esta historia no es bueno. Las únicas sospechas que tenían eran las costumbres de varias mujeres por buscar plantas medicinales con las cuales remediar algunas dolencias, hechos comunes en cualquier aldea. Las brujas de Sagaramurdi eran sanadoras, naturales y científicas. Y a esas mujeres sanadoras, naturales y científicas fue la que la Inquisición quería erradicar de ese lugar. Los juicios iniciaron en 1610, fueron 29 acusados y desafortunadamente no pudieron ni siquiera llegar a pedir justicia. En el proceso donde las apresaban, muchas fallecían por las condiciones en las que las tenían. Eran torturadas, no les daban productos para asearse, no les daban de comer y por eso es que pocas llegaron. Decían que si llegabas al juicio era porque eras inocente, pero en esas condiciones, ¿quién iba a poder llegar al juicio? Y si llegabas, no te daban un juez para defenderte. También los juicios que tuvieron fue mucha influencia del momento de que si tenías tierras que a mí me gustaban, te voy a decir que eres una bruja, te voy a empezar a implantar pruebas para quedarme con ellas. Así el tribunal también empezó a agarrar más propiedades, casas, dinero, fortunas, por este acto de fe de las brujas de Sagaramurdi. El 7 de noviembre de 1610 se celebra, como les decía, el auto de fe en Logroño, donde 11 supuestas brujas fueron llevadas a la hoguera en la Plaza Mayor, aunque 5 de ellas ya habían fallecido durante el juicio. Cuando hablé de esta plática en radio me decían, ¿por qué llegaron tan poquitas? ¿Por qué tan poquitas brujas había si toda la aldea estaba llena? Fue por lo que les comenté, las condiciones en las que las tenían desde que las apresaban o desde que estaban
siendo perseguidas eran muy malas, así que por eso llegaron pocas a la hoguera, y al momento de llegar pocas, ya la Inquisición dijo que había logrado lo que quería, que realmente ellos tenían razón. Sin embargo, si vemos la historia, las condiciones, la manera en que eran perseguidas, fue lo que acabaron con las brujas de Sagaramurdi. Ahora nos vamos a un tema que es de mis favoritos, que son las brujas de Salem. Esto ya es en América, todos las conocen, pero las conocen mal. No eran brujas, déjenme decirles, realmente no existía nada en Salem que les pudiera decir que eran brujas. Lo mismo, eran herbolarias, tenían conocimientos, pero Salem ya fue presa de una histeria colectiva. Ya cualquier persona que se tomara un té, cualquier persona que acariciara a un perro y le hablara, ya estaban diciendo que era una bruja. ¿Qué pasó en Salem? Muchos no conocen la historia y realmente fue que en febrero de 1692 dos niñas, Betty Parris y Abigail Williams, empezaron a tener comportamientos erráticos. Esto quiere decir que empezaron con alucinaciones, a caminar en cuatro patas, claro, a ser un pueblo de puritanos religiosos. Les comento que los puritanos religiosos no tenían otra explicación que no fuera la religión para lo que era bueno o para lo que era malo. Ellos dijeron que las niñas estaban embrujadas, que había un ente maligno con ellas, pero al final de este subtema les voy a decir que no había nada de eso. Siglos después nos dimos cuenta que todo se pudo haber explicado. Pero bien, este pueblo empezó a escandalizarse al ver que estas niñas tenían comportamientos erráticos. El médico del pueblo, la medicina no estaba muy avanzada, dijo: no veo nada raro en cuestión de medicina, están embrujadas, y ahí empieza todo el pueblo a ver a la familia del reverendo Parris. Y el reverendo es la máxima autoridad religiosa en un pueblo o en una aldea, así que él piensa: ¿qué puedo hacer para desviar la atención de mí? Lo mismo, inculpó a una mujer, a una esclava Tituba que había comprado en Barbados, y justo cuando la fueron a apresar, ella estaba haciendo un pastel y se le iba a dar un perro, y el perro iba a llevar a las personas que estaban haciendo el mal a las niñas. Regresamos, Tituba fue en Barbados, una tribu, tenían otras creencias, sí creían en cosas diferentes, pero era por donde ella había nacido, donde ella había crecido. El reverendo lo que hizo fue decir que ella tuvo la culpa, y así nos embarcamos en una histeria colectiva que fue el inicio de los juicios de brujas. Tenemos a los inquisidores, claro está, los tribunales, los juicios, el ejército de personas que iban a la persecución, todos eran hombres, no había mujeres implicadas, así que regularmente el género masculino tenía la decisión de qué hacer con estas mujeres. Como les comentaba, las niñas Parris también se asustaron de decir: a mí también me van a enjuiciar, entonces empezaron a decir que Tituba tenía razón. Ella era una esclava y no tenía conocimiento de nada, dijo: probablemente me van a torturar y luego me van a vender con otra persona. Pero ella cometió un grave error, empezó a dar una lista de nombres de personas del pueblo que podían ser brujas, porque al momento de tú dar una lista de personas, tú te podías quitar, digamos, la sentencia o reducir la sentencia. Así empezamos con la cacería de brujas, cuando Tituba empieza a dar la lista de nombres. Entre los nombres más conocidos está Betty, Abigail y Anna Putnam. Anna también era insoportable con las niñas Parris y ella también empezó a sentir estos comportamientos erráticos, pero realmente lo que quiso también es estar en el ojo del pueblo. Hay que también hacer un paréntesis que en la historia, en invierno, era invierno, entonces en invierno la cosecha no se podía dar. ¿Qué hacían los habitantes de la aldea? Ir a las salas donde se hacían los juicios y empezar a escuchar y empezar a decir: yo también siento esto, yo también, y se empezó a crear esta historia colectiva porque había mucho ocio en el pueblo, no había donde trabajar porque el invierno era muy crudo en esa época, y la única distracción era ver quién iba a ser juzgada al día siguiente. Aquí tenemos varias personas, que es Sarah Osborne, era una anciana, que no tiene relación ni siquiera con temas de herbolaria, pero Tituba empezó una lista de las que se acordó para empezar a juzgarlas. Sarah Good era una indigente, la agarraron de la calle simplemente porque Tituba dio su nombre y la enjuiciaron. Otra mujer era Bridget Bishop, una mujer que 12 años antes, es muy importante, 12 años antes había sido declarada inocente del mismo de cargo de brujería. Su único pecado era que tenía un carácter extrovertido, justo lo que les mencionaba en un inicio, que era rebelde al sistema, que era independiente y que se había casado 3 veces, y eso en esa época pues realmente no era bien visto. Por último tenemos a Susana Martín y a Martha Corey. Susana fue acusada porque según había embrujado bueyes, porque les decía: si la cosecha era buena, era gracia de Dios; si la cosecha estaba mal, las brujas le habían echado agua a los animales o a las plantas. Marta, pues simplemente no sabemos por qué fue acusada, no hay fundamento alguno por la
Simplemente algunas rencillas, envidias de los aldeanos la fueron a llevar a la hoguera junto con su esposo. Esto es algo que a mí cuando lo leí, ya tengo años investigando de las brujas de Salem, dije, ¿cómo pueden ser tan a la ligera lo que dicen? Pocos años más tarde se comenzaron a admitir que los procesos judiciales de Salem tenían muchas deficiencias, como les digo, el tribunal veía, esa tierra me gusta, hay una mujer aquí, bueno, vamos a implantarle cosas y la llevamos a los juicios y yo me quedo con sus tierras, yo me quedo con su dinero y yo me quedo con su casa. Por eso dijeron que había muchas deficiencias en los juicios y finalmente en 1709 el tribunal se deshace y solamente dicen, bueno, muchas gracias, nos equivocamos, no había brujas, sigamos con otras ciudades, con otras aldeas. Eso fue lo que realmente pasó en Salem. Ahora me preguntan, ¿había brujas en Salem? No. La realidad es que no había brujas. No puedo escudar a todas las mujeres, porque a lo mejor les digo, había mujeres que tenían conocimientos en herbolaria, en la sexualidad, que eran nodrizas, pero las mujeres que llevaban a los juicios en su mayoría no eran brujas. Lo que pasó en Salem fueron tres cosas desde un enfoque científico. El cornezuelo. El cornezuelo es un hongo que se esconde en el centeno, en el pan, que tiene alteraciones parecidas a las del LSD. Creas alucinaciones, te sientes como si fueras un perro, un animal, crees que puedes volar, y eso estaba en el pan de los aldeanos de Salem. Otra cosa son las líneas telúricas o las líneas Rey. Estas líneas se cruzaban alrededor del planeta en ese entonces y Salem estaba rodeado de estas líneas. Lo que hacen las líneas al cruzarse es crear comportamientos erráticos, empiezas a alterar la personalidad de cada uno de los habitantes. Es una de las teorías. Y la última, que la vi desde el inicio, la histeria colectiva. El invierno, no había nada que hacer, entonces yo me invento que tengo lo mismo que Ana, yo me invento que tengo lo mismo que Betty, para que estar en onda con el pueblo, para decir que yo también tengo lo mismo y empezamos con la histeria colectiva, que cada uno se aplica los síntomas del otro. Eso fue lo que realmente pasó en Salem. A las brujas, no. Las mujeres que les dije eran mujeres simplemente que vivían una vida diferente o que simplemente fueron presas de la lista de Tituba para poder ellas salvarse. Tenemos el retorno de las brujas, porque las brujas regresaron y regresaron en su misma área. Aquí les puse el ejemplo de Hipatia de Alejandría. Espero que alguien la conozca, si no las conocen se las presento. Ella es una matemática y una astrónoma la más importante del mundo. Ella puede estar al nivel de Aristóteles, de Platón, de esa magnitud nadie la conoce. Lo hablé en radio y no sabemos quién es. Lo hablé en una plática en línea, no las conocíamos. No las conocemos porque las han escondido a lo largo del tiempo. Ella se le atribuyen muchos conocimientos matemáticos, astronómicos, entre muchas cosas. ¿Qué pasó con la vida de esta científica? Terminó de forma trágica a manos de un grupo de fanáticos religiosos, porque ni siquiera tenía conocimientos diferentes. Ella simplemente nos aportó cosas en las matemáticas, en la astronomía, pero al ver que era una mujer científica, una mujer de sabiduría, la iglesia lo que hizo fue, no me parece, vamos a quitarla de aquí, y la manera en que ella falleció, no se los voy a comentar porque es muy fuerte, pero Hipatia fue borrada de la historia. Muy pocas personas las conocen y muchos de los inventos como el decímetro se lo debemos a ella y casi nadie la conoce por este hecho de ser una mujer sabia en una época equivocada. Madre Curon, mi favorita también, es una mujer muy inteligente, espero que alguien la conozca, si no, se las presento. Ella es una imagen de la cultura popular asociada a la herbolaria, a los médicos y farmacéuticos del siglo XVIII. Dicha mujer trató problemas como la hidropesia del decano de Oxford. Al momento de hacer esto, la gente dice, ¿quién es la primera persona que pudo curar esta enfermedad en ese siglo? Así que un buen hombre, el doctor Wittering, se emprendió un viaje a buscar a Marie Curon y la encontró, y gracias a él la conocemos. Él dio a conocer sus inventos, que a través de la heladera ella pudo curar muchas enfermedades. Ella y un grupo de herbolarias empezó a hacer experimentos para que las enfermedades fueran en disminución o poder erradicarlas por completo. Gracias a Madre Curon y a Wittering tenemos a la heladera como una figura en la farmacopea de Edimburgo, una de las guías más importantes de medicina. Así que muchas de las pastillas, de los fármacos que tomamos o que comemos hoy en día, se los debemos a esta mujer, a Madre Curon. Tórtula de Salerno es considerada la primera ginecóloga, también se las presento, la primera ginecóloga del mundo. Ella es parte de las mujeres de la Universidad de Salerno. La Universidad de Salerno empezó a querer mujeres en sus filas y ella es una de ellas. Tenemos muchas mujeres muy importantes que salieron de ahí. Cuando
oportunidad de estudiar. Como les digo, pertenecen a la primera escuela, que es muy importante mencionar que es laica en Europa, porque todas las escuelas pues, pertenecían a lo eclesiástico. Ella fue del siglo XIII de la Universidad de Salerno, y de esta universidad salieron muchas mujeres destacables que me voy a permitir leer, como Salvitarna Constanza y Calenda, que eran mujeres alemanas, Rebeca Warner, que era judía, y Abella, que era árabe. Esto simboliza que en todo el mundo estas mujeres tuvieron impacto en sus religiones, en sus países. La Universidad de Salerno trajo mujeres muy importantes a lo largo del mundo. Pero quedándonos con Tórtola, ella lo que hizo fue algo muy importante para las mujeres. Ella fue la primera que abordó temas como la menstruación, la concepción, el embarazo, el parto, el control prenatal, la natalidad y también enfermedades ginecológicas. Gracias a ella podemos tener partos más dignos, partos donde no nos duela tanto. Realmente lo que ella quiso fue que las mujeres tuvieran a lo mejor una mejor maternidad, porque a veces la maternidad era impuesta, o no a veces, realmente la maternidad era muy impuesta, y todo lo que nos dijo fue, vamos a hacerlo de una manera que no suframos tanto. También tenía otra afirmación que de ahí se trajo a todos los hombres en contra. Les comento que antes, cuando existía la infertilidad, se le culpaba a la mujer. Si no podemos tener hijos, te culpo a ti porque yo no creo que sea, porque las mujeres son las que no pueden tener hijos. Y lo dije en una plática anterior aquí en el café, mujer que no podía tener hijos en la antigüedad o por no poder tener familia era desechada, la que sigue, la que sigue, la que sigue, dejándolas en situaciones muy malas. Realmente las mujeres después de tener tantos partos fallidos o maternidades no cuidadas, no duraban mucho porque se veían como desechables. Al momento de que ella dijo no, las mujeres no nada más pueden tener problemas para tener hijos, también los hombres pueden ser causantes de la infertilidad. Es cuando todas las personas empiezan a ver diferente este panorama y las mujeres son dejadas de ser vistas como desechables y que nada más sirven para tener hijos. Defendió la higiene, antes la higiene no era muy bien vista. También dijo que hacer ejercicio regular, llevar una dieta equilibrada y saludable era muy importante para tener una buena salud y durar muchos años. Y justamente Tórtola duró muchísimos años porque gracias a sus libros ella pudo tener una vida mejor, una dieta, pudo cuidar su maternidad, pudo también cuidar la manera en que estaba su cuerpo, la menstruación, la concepción, y por eso fue que duró muchos años. La obra de Tórtola fue auténticamente revolucionaria para aquellos tiempos. Claro, no veíamos venir a una ginecóloga en el siglo XIII. Sus estudios fueron usados como libros de textos obligatorios en las universidades hasta bien entrado el siglo XVI. Las obras de Tórtola, ahorita les voy a platicar qué pasó, pero fueron parte importante de las universidades. Todas las personas que iban a estudiar en las universidades tenían que leer una obra de Tórtola para conocer de la medicina. Pero también a ella le pasó lo mismo que vamos a ver conocido como el efecto Matilda. Tórtola estaba casada con una persona que trabajaba para la Universidad de Salerno. Entonces, las personas que trabajaban en la medicina en ese entonces decían que no, que Tórtola no lo había escrito, que lo había escrito su esposo, que ella no podía tener esos conocimientos porque era mujer, que las mujeres no tenían conocimientos en medicina porque no eran buenas, que no tenían conocimientos en matemáticas porque no eran buenas. Solamente los hombres tenían esos conocimientos. Y muchos años trataron de quitarla. Empezaron a modificar su nombre para que se llamara Tortus, más orientado al género masculino. Y en realidad es que no. Inclusive feministas de esa época dijeron que no era posible que ella pudiera haber escrito tantas cosas y haber ayudado a tantas mujeres. Pero afortunadamente pues ya les presenté a Tórtola, espero que la recuerden porque gracias a ella tenemos maternidades, partos dignos, también conocemos más de nuestro cuerpo como mujeres. Vamos a hablar del efecto Matilda, uno de mis temas favoritos cuando investigué esta plática. El efecto Matilda lo que hace es suprimir la contribución de las mujeres en la ciencia, en la literatura, en cualquier ámbito. Siempre que había un invento como tal, decíamos que los hombres eran los que decían, pero realmente las mujeres también estaban implicadas. Tenemos casos de éxito como María Curie, pero hay muchos que no. Si nos damos un registro de patentes, no hay muchos nombres de mujeres. Pero qué tal si sí realmente estuvieron ahí, se robaban sus inventos. En los libros veíamos libros que están escritos anónimos o que están escritos con seudónimos que tienden al género masculino. ¿Por qué? Porque no se les permitía. Entonces el efecto Matilda lo que hace es ver la supresión de la mujer en la ciencia, y ahora en la actualidad pues ya tenemos que estar este movimiento de no más Matildas, que quiere decir que no las quitemos de ninguna área. Todas las mujeres pueden ser matemáticas, científicas, escritoras y pueden dar su nombre para reconocer esta historia.
La pionera del movimiento de No Más Matildas o del efecto Matilda fue Matilda Joslin. Ella ayudó al sufragio femenino y justamente lo que hizo fue que mujeres la quitaron de toda su investigación. Y ella empezó a decir, no quiten a Matilda. Escribió un libro y ya en 1993 fue cuando una persona le dio nombre y dijo, no más Matildas, en ningún ámbito, ni en la ciencia, ni en los libros. Hay que reconocer a cada una de las mujeres y sus inventos. Y ese es el movimiento que traen hoy en día. Estadísticamente hay muchas mujeres perdidas en la ciencia. Rosie, una profesora retirada de la Universidad de Estados Unidos, hizo 3 libros extensos tratando de recopilar nombres de mujeres perdidas en la ciencia. Como les digo, en los registros de patentes no hay casi mujeres registradas. ¿Por qué? Porque los hombres, los colegas, los padres, los hermanos les quitaban sus inventos porque ellas no pueden ser poseedoras de ese conocimiento. Nos vamos con las brujas como símbolos feministas. El feminismo ha dado mucha vuelta a esta revolución del machismo. Ahora podemos escribir, podemos estudiar, podemos trabajar, pero me pareció importante recalcar y ver el trabajo que hicieron muchas mujeres desde la antigüedad. Gracias a ellas hoy tenemos la manera de expresarnos, gracias a ellas hoy tenemos conocimientos que no nada más las mujeres usamos, sino todo el mundo. Por eso son parte del símbolo feminista, porque ellas iniciaron una lucha desde antes de nosotras y nos dieron esta antesala para seguir luchando. Es una imagen que me gusta mucho y cada 8 años la comparto. Las sombreras nunca se apagan. Aquí vemos que la querían matar porque era una bruja. Aquí quería que la agarraran porque quería tener derechos. Y acá porque quería votar. Por último, pues decir sobre nuestro cuerpo de la lucha que tenemos hoy en día al ser mujeres en el siglo XXI. Ya para finalizar esta plática, les comento que nunca es tarde para reconocer mujeres importantes. A pesar de que han pasado muchos años, la lucha continúa y conocer de nuestra historia nos hace avanzar en nuestro presente. Muchas gracias.